Pedro Vázquez Colmenares y Pedro Hernández Morales de la CIENTE. La presidenta ha dicho que no es viable esta petición, dado que afectaría a las finanzas públicas. ¿Qué dices, Pedro Vázquez Colmenares, como experto en la materia en pensiones y seguridad social? Bien, Carmen. Creo que es muy importante compartir con la audiencia las razones que está viendo el gobierno, que está viviendo el gobierno, para que la petición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un movimiento reconocido y con mucha energía de lucha social, pero no tiene viabilidad financiera. Y quisiera pedirle a la producción, mandé unas láminas para poder explicar con la audiencia 3 puntos importantes. La primera es el envejecimiento del instituto. Esta lámina habla de la esperanza de vida. Cuando el ISSSTE se creó en el año 60, la esperanza de vida de los servidores públicos era de 60 años. Hoy es casi de 80. Entonces, el sistema no puede tener las reglas que tenía hace más de 60 años porque estamos viviendo más y alguien tiene que pagar esa esperanza de vida. Si ponen la siguiente lámina, que es la B, van a ver cómo el ISSSTE, comparado contra países viejos, es el más viejo de todos los viejos. Ahí están en la pantalla los datos, por ejemplo, de Francia, de Alemania, de España, y su población de 60 años o más es entre 25 y 30%. El ISSSTE ya tiene su población de 35% de 60 años o más. Entonces, es el ISSSTE, el grupo más viejo de México, ya está envejecido desde el punto de vista de promedios de edad. Como México país va a estar en 30 años y por lo tanto, segunda razón de por qué al ISSSTE no se le puede tratar como si no hubiera pasado nada en 60 años. La esperanza de vida y el que el grupo demográfico de servidores públicos no haya crecido hizo que se envejeciera relativamente la población del ISSSTE. Si vamos a la siguiente lámina, se ve aquí claramente cómo antes había muchos jóvenes y trabajadores jóvenes en la base de la pirámide cotizando para pagar las pensiones de los que estaban pensionados arriba, y ahora ya cambió. Todas estas gráficas no las inventé yo, son de los informes financieros y actuariales y de los anuarios estadísticos del ISSSTE del año pasado. Entonces, ya hay los cotizantes al régimen de reparto en que la coordinadora pide que se generalice, cada vez son menos. En la siguiente lámina podemos ver que cuando el ISSSTE se creó en 1960, había 20 cotizantes por cada pensionado. Había una pirámide que soportaba a las pensiones. Para cuando se hizo la reforma en el año 2007, ya había solo 5 cotizantes por cada pensionado. Y el dato más reciente es que hay 0.9 cotizantes por cada pensionado. ¿Eso qué quiere decir? Que si todos los trabajadores que actualmente cotizan al ISSSTE pusieran todo su sueldo íntegro a las pensiones, no alcanza. Es un sistema, el sistema solidario, que desafortunadamente se desequilibró por una transición demográfica que no es culpa de nadie, que es la realidad de esa institución. Entonces, cuando hace 18 años se hizo la reforma, no había mucho espacio más que para transformar y poner nuevas reglas. Por eso se pusieron las reglas de edad, porque antes los servidores públicos, a diferencia del sector privado, se pensionaban sin edad mínima. En el IMSS, hoy se pueden pensionar si llegan a los 60 con cesantía y 65 años de edad con vejez. De tal suerte que la estructura, y ese es el mensaje que ahorita quiero compartir, es que lamentablemente la estructura demográfica del ISSSTE no permitiría que el gobierno absorba un sistema de pensiones donde no hay edad mínimas, donde se pensionen con el 100%, y dejo el tema de la fuente de financiamiento para otro comentario. Pero lamentablemente hoy la situación está demográficamente más compleja incluso que cuando se hizo la reforma. ¿Qué dice, profesor? ¿Qué dices, profesor Hernández Morales, desde la CENTE, con esta explicación que nos da tu tocayo? No, el micrófono está apagado. Perdón. Ahí.
parece que este discurso de la curva demográfica es engañoso. En el 2007 nos dijeron lo mismo. Le quiero recordar a Pedro Vázquez, que como responsable en su momento de las finanzas del instituto hicieron una proyección y nos contaron lo mismo. Nos dijeron que la curva demográfica, en estos momentos el 85% de los trabajadores en activo están en cuentas individuales. Me parece que de fondo la discusión es qué hacemos con estas cuentas individuales que manejan 7.2 billones de pesos, que equivale al 20% del Producto Interno Bruto, que tienen en sus manos 68 millones de cuentas individuales, que Azteca tiene el 25% de estas cuentas, Coppel el 17%, Banamex el 13%, Profuturo 11%, Sura 11%, Banorte 10%, y hasta el séptimo lugar está el pensionismo. En estos momentos nos estamos manifestando en Buenavista frente al pensionista, que tendría que ser la Afore pública que llevara todas estas cuentas, pero además de este control que tienen de 7.2 billones de pesos, resulta que han ganado en los últimos 10 años 134 mil millones de pesos de los ahorros de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores estamos financiando el enriquecimiento de grandes financieras que inclusive tienen 1 billón de pesos en Estados Unidos como préstamo. Entonces nos parece que tiene que voltearse la ecuación. Lo que estamos hablando es que hay estos recursos, y también Pedro Vázquez sabe que hay un adeudo de 90 mil millones de pesos de los gobiernos estatales, de cuotas que incluso hemos pagado los trabajadores. Nosotros reivindicamos el sistema intergeneracional solidario porque ha sido efectivo y es responsabilidad del Estado garantizar la pensión de sus trabajadores. Me ponía el ejemplo. Yo egresé en 1974 con 19 años de edad. Cuando cumplí 30 años no cubrí esta tabla que me impuso 7 años más de trabajo. Nos parece que en el fondo es como el Estado debe de garantizar las pensiones para sus trabajadores. Y hay una tendencia mundial, y cuando la presidenta dice, esta es una ley neoliberal, nos parece que entonces se tiene que hacer todo el esfuerzo por modificarla. Que veamos, que discutamos, es lo que le hemos planteado a Martí Batres, a Rosentela Rodríguez, a Mario Delgado y a la propia presidenta. El viernes pasado nos cancelaron la reunión. Mañana hay posibilidad de una nueva reunión, nos planteando que hay una propuesta. Queremos debatir precisamente esas propuestas, tomar en consideración los datos que ahora se han exhibido, pero también, como dice el clásico, tenemos otros datos.